Bueno, buenos días. El día de hoy, asesorada por la doctora Claudia Rodríguez Garza, veremos el tema del sistema musculoesquelético en pediatría enfocado a trauma. Mi nombre es Estefanía Brosic, soy residente de segundo año de la especialidad de radiología e imagen del Hospital Universitario Dr. José Luterio González. Esto, de manera general, es el contenido que estaremos abarcando durante la sesión del día de hoy. Hablaremos un poco sobre generalidades, también sobre las fracturas de Piscis, lesiones por extremidades, en extremidad superior, en extremidad inferior. Abarcaremos un poco de otras lesiones y finalmente concluiremos el tema. Hablando un poco de generalidades, hay que comprender que los huesos del paciente pediátrico es diferente al hueso del paciente adulto. Los extremos distales de un hueso largo en un niño contienen cartílago y hueso. Muy bien. El cartílago de crecimiento lo tenemos a nivel articular superficial. Tenemos un cartílago de crecimiento primario y uno secundario. El primario va a ser el encargado del crecimiento longitudinal del hueso, mientras que el secundario es aquel que le va a dar la forma final a las porciones distales de los huesos largos. ¿Ok? También tenemos varias células dispuestas de manera aleatoria, en filas, etcétera, que son condrocitos. Tenemos también tenemos estas células que son células de reserva, las cuales están distribuidas aleatoriamente, seguidas de un conjunto de células que son las células proliferativas y finalmente algunas de estas células con hipertrofia que finalmente van a ocasionar apoptosis cerca de la zona de la calcificación provisional. Dentro de la esponjiosa metafisiaria, el cartílago calcificado va a ser reemplazado por hueso laminar en un futuro. Tenemos también asas vasculares metafisiarias, epifisiarias y pericondrales, las cuales van a dar suplemento alimenticio a las diferentes porciones del hueso previamente mencionadas. También es importante mencionar al pericondrio, que es esto que estamos señalando por acá. Este va a ser responsable del crecimiento periférico de los huesos. Por lo tanto, esta zona también debemos estar atentos ante una lesión, ya que la ausencia de vascularidad nos puede llevar a una isquemia y a futuras lesiones. Es necesario también saber que el hueso pediátrico es significativamente menos denso, es mucho más poroso, tiene menos mineralización ósea y tiene más vascularidad. ¿Qué va a pasar con estas características? El aumento de la porosidad del hueso pediátrico nos va a evitar la propagación de las fracturas, aunque pues es un poquito más susceptible el hueso de fracturarse. El aumento de la elasticidad también nos conduce a una mayor probabilidad de fractura, pero con menos propagación. Y el periósteo pediátrico nos va a ayudar mucho en cuanto a que tengamos lesiones en los huesos. Para el paciente pediátrico va a ser más fácil brindarle un tratamiento y proporcionarle sanación. Tenemos también a nivel radiológico que dividimos a los huesos en epífisis, en un platillo de crecimiento o fisis, metáfisis y la diáfisis. Dentro de los estudios de imagen para abordar trauma en el paciente pediátrico, contamos con múltiples modalidades. La radiografía sigue siendo la herramienta esencial para el diagnóstico de las fracturas. Debemos considerar también que dependiendo del tipo de fracturas que sospechemos, hay diferentes posiciones en las cuales colocar a nuestros pacientes. También distintos autores nos mencionan que pudiera caber la posibilidad de realizar radiografías comparativas. Sin embargo, pues hay que considerar que se trata de pacientes pediátricos y hay que reducir la radiación ionizante. También tenemos a la resonancia magnética que nos va a ayudar en la evaluación de la médula ósea, de los tejidos blandos, de los componentes cartilaginosos en crecimiento, en pacientes que tengan sospecha de alguna fractura oculta, sin embargo, estos pacientitos que sí tengan una sintomatología y para evaluar complicaciones de ciertos tipos de patologías.
La tomografía computarizada también nos va a ayudar para visualizar fracturas complejas, para planeación quirúrgica, por ejemplo, en fracturas pélvicas inestables, en fracturas vertebrales, en fracturas transicionales de tibia distal. Vamos a hablar un poco acerca de las fracturas de fisis. Estas, como su nombre lo indica, involucran a la fisis. Son más frecuentes pues, en un esqueleto inmaduro. Se presentan también con más frecuencia en pacientes del sexo masculino que cursan durante su adolescencia. Si lo dividimos por extremidades, como en la tabla que mencionó, podemos ver que son más frecuentes en la extremidad superior, siendo el radio distal y las falanges las localizaciones más frecuentes. Sin embargo, esto no descarta que también lo podamos encontrar en la extremidad inferior, como por ejemplo el sitio más frecuente de este sería la tibia distal. ¿Qué hacemos para diagnosticar este tipo de fracturas? Bueno, existe la clasificación que todos habremos escuchado alguna vez de Salter-Harris. Esta clasificación es el sistema más común que utilizamos para la caracterización de las fracturas de las fisis y está basado en la apariencia radiográfica de pues, la fractura. A continuación iremos desglosando cada una de ellas. La fractura de fisis tipo 1 es aquella que está ocasionada por fuerzas de cizallamiento, las cuales son aplicadas directamente a la fisis. Su incidencia es relativamente baja, hablando en el contexto de fracturas de fisis, de 6 al 8%. La localización, que es muy importante, como vamos a ir viendo en cada tipo de fractura, es solamente a través de la fisis y el manejo es conservador. ¿Qué podemos observar en este tipo de fracturas? Podemos observar un ensanchamiento del platillo de crecimiento. También pudiéramos llegar a observar en los diferentes estudios de imagen, a lo mejor edema de tejidos blandos, líquido, etc. Muchas veces no vamos a ver ese ensanchamiento característico que nos platican en las radiografías, pero como por ejemplo en esta radiografía podemos ver un aumento de volumen de los tejidos blandos adyacentes, lo que nos podría estar dando una pista para nosotros poder hacer el diagnóstico de una fractura de Salter-Harris tipo 1. Cuando existe duda diagnóstica al respecto, podemos realizar una resonancia magnética, donde podemos ver el aumento de la intensidad caracterizado con tejidos blandos, podemos ver también el derrame articular, entre otras situaciones. Hablando de la fractura de fisis tipo 2, esta es la fractura de fisis más frecuente, que se presenta hasta en 3/4 partes de las fracturas de fisis. ¿Cuál es su mecanismo de lesión? Esto está ocasionado por fuerzas cortantes, angulares, que van a ocasionar que el daño se extienda desde la fisis a través de la metáfisis. Como quiera, este manejo sigue siendo conservador. Como podemos ver en esta ampliación de la radiografía de mano, podemos ver la fractura transversal por encima y adyacente a la placa del crecimiento en la falange proximal del quinto dedo. Esta fractura se va a extender a través de la cara lateral de la placa de crecimiento. ¿Qué podemos utilizar nosotros para detectar una fractura de fisis tipo 2? Bueno, existe un fragmento llamado fragmento de Thurston-Holland, que es un fragmentito de hueso que está a lo largo del aspecto distal de la metáfisis. Recibe ese nombre. Cuando lo localicemos, podemos estar hablando de una afección metafisiaria y con ello de una fractura de fisis tipo 2. También podemos observar este ejemplo de un paciente adolescente de 15 años quien se lesionó la rodilla jugando fútbol. Las radiografías antero-posterior y lateral de la rodilla, pues difícilmente nos muestra algún hallazgo que nos pudiera sugerir que hay alguna fractura. A lo mejor con demasiado esfuerzo esta línea radiolúcida, que de hecho no sé si se alcance a ver en la pantalla de ustedes, pero incluso el personal en la literatura lo dieron como una radiografía con hallazgos dentro de los rangos de normalidad. A quien le hicieron esta resonancia magnética, donde podemos ver este trazo lineal hipointenso en secuencias de T1 compatible con una fractura. Y
en secuencias de resonancia magnética ponderadas en T2, podemos ver también el derrame articular como un aumento de la intensidad, así como el edema de los tejidos blandos. Pasando a la fractura de fisis tipo 3, regresamos a que su incidencia se vuelve a reducir casi en la misma cantidad a la del tipo 1. Pero esta vamos a localizarla en la fisis y vamos a tener un involucro de la epífisis. El manejo, la literatura lo menciona como que ya empieza a haber discrepancia entre un manejo conservador o quirúrgico. La mayoría de los autores manejan que a partir de aquí ya se debería considerar el manejo quirúrgico. En estas radiografías de tobillo podemos observar una radiolucidez lineal que nos va a afectar la epífisis, lo cual nos es compatible también con la fractura de fisis tipo 3. Se hace también una tomografía computarizada en reconstrucción coronal donde podemos confirmar esta solución de continuidad. También por resonancia podemos observar la hipointensidad en epífisis del peroné. Podemos observar también todo el edema adyacente en secuencias en la técnica de densidad de protones. Todos estos hallazgos son asociados a una fractura de Salter-Harris tipo 3. En la fractura de Salter-Harris tipo 4 ya es una suma. Si en la 2 y en la 3 teníamos involucro de la metáfisis y de la epífisis, esta involucra ambas. La incidencia pasa a ser de un 10 a un 12% y el manejo es quirúrgico. En estas radiografías en posiciones antero-posterior, lateral y oblicua de tobillo del lado derecho, podemos observar por acá esta solución de continuidad que abarca desde la epífisis, la fisis y la metáfisis, con un poco de aumento de volumen de los tejidos blandos adyacentes. Y esto lo dimos como una fractura de Salter-Harris tipo 4. Este es un ejemplo de una resonancia magnética coronal en T2, la cual muestra una fractura de Salter-Harris tipo 4 del número distal, la cual tiene una extensión oblicua desde la metáfisis del cóndilo humeral lateral a través de la placa de crecimiento y la cual va hacia la epífisis troclear. La fractura de Salter-Harris tipo 5 es extremadamente rara, abarca menos del 1%, y esta lesión es ocasionada por un aplastamiento de la fisis. La localización, igual que la tipo 1, es en la fisis. Y el manejo, como es muy difícil de detectar, muchas veces no se les da el manejo adecuado, sin embargo, pues debería ser algo quirúrgico. ¿Qué podemos observar? Podemos observar una irregularidad de la placa fisiaria del lugar donde encontremos la afección. Ahora vamos a pasar a las lesiones en la extremidad superior. Hablando un poco de hombro, existen múltiples centros de osificación. Por ejemplo, los centros de osificación subcoracoideo, los cuales aparecen entre los 8 y los 10 años y tienen una fusión completa desde los 16, 17 años aproximadamente. También a nivel del húmero proximal tenemos 3 centros de osificación. Tenemos a la cabeza, al tubérculo mayor y al tubérculo menor, siendo que el primero se osifica al primer año de edad, el segundo a los 3 años y el tercero aparece a los 5 años de edad. Esto nos lleva a que platiquemos un poco de la fractura de la apófisis coracoides. Esta es ocasionada sobre un impacto directo en el centro de osificación secundaria del proceso coracoides. Al nosotros tener ese impacto, hay una abulsión del centro de osificación, lo que nos va a provocar esta fractura de Salter-Harris tipo 1 y que la vamos a visualizar como un ensanchamiento de la placa de crecimiento. Muchas veces en una vista anteroposterior, pues no lo vamos a notar, en la lateral también se nos puede dificultar,
pero la vista axilar nos puede ser de gran ayuda para la evaluación de la misma. El tratamiento de esta es conservador. Recordar también que la fisis del extremo proximal de la clavícula cierra de los 23 a los 25 años. Con esto hablamos de la luxación esternoclavicular, la cual es ocasionada por una compresión muy fuerte al esternón o a la clavícula. Por imagen, el hallazgo fundamental nos vamos a guiar en que haya una simetría en la altura clavicular. Se habla en la literatura que la diferencia en las posiciones craniocaudales de las clavículas debería ser inferior al 50% del ancho de las cabezas claviculares. Muchas veces no vamos a ver esta luxación tan franca como lo estamos observando en esta radiografía, como es este caso, que difícilmente podemos identificarlo. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos solicitar una proyección en serendipia. ¿Qué pasa con esta proyección? Se va a hacer una angulación del haz de 40 a 60 grados en dirección cráneo-caudal, donde el haz va a estar proyectado hacia la horquilla esternal. Es entonces acá donde podemos observar con esta proyección la simetría que existe, y posteriormente a este paciente se le hizo una tomografía computarizada donde podemos confirmar que existe una luxación posterior de la articulación esternoclavicular. Entonces, el tratamiento pues va a depender si es anterior o posterior. En la primera, el manejo sería algo conservador, mientras que en el segundo, ya que es posterior, podemos comprimir las estructuras mediastinales, hay que hacer algo quirúrgico. Tenemos también al hombro del jugador de las pequeñas ligas. En estos pacientitos, los niños hacen movimientos repetidos de lanzamiento por encima de la cabeza. Al estar haciendo estos lanzamientos, lo que provocamos es que se hayan microlesiones vasculares y que haya una alteración en el patrón de mineralización de la zona provisional de calcificación. ¿Qué va a pasar también con estos niños? Bueno, por radiografía lo vamos a poder observar como un ensanchamiento de la fisis humeral proximal. Podremos observar también zonas de esclerosis con fragmentación del hueso adyacente. Y como ya dijimos previamente, si afecta el patrón de mineralización ósea, pues vamos a ver la desmineralización. Este tipo de lesiones es tratada con reposo. Metiéndonos un poco a lo que es codo, antes de hablar de las diferentes lesiones que son ocasionadas, es necesario que conozcamos la edad de aparición de los centros de osificación del codo. Creo que ya todos durante la rotación hemos escuchado el famoso CRITOR, que es una mnemotecnia que nos ayuda para poder decir a qué edad aparecen los distintos centros de osificación. Empezando por el capitelium, que aparece a los 2 años de edad, seguido del centro de osificación del radio, el cual aparece a los 4 años. Pasamos a la I del epicóndilo interno o medial, el cual aparece a los 5 años. Seguimos con la T, que significa tróclea, a los 7 años. Posteriormente, el olecrano a los 9 años. Y finalmente, el epicóndilo externo o lateral, cuyo centro de osificación aparece aproximadamente a los 10 años de edad. También es importante que sepamos identificar, realizar estas líneas, que son la línea anterior humeral y la línea radiocapitelar, ya que ambas líneas nos van a ser útiles en la detección de fracturas o en la luxación de cabeza radial sobre el codo. Platicando un poco sobre la línea humeral anterior, esta es una línea que dibujamos a lo largo de la corteza diaficiaria del húmero anterior. ¿Qué pasa normalmente con esta línea? Esta línea debería de disecar al tercio medio del capitellum en niños pues mayores de 2 años. Y la línea radiocapitelar es una línea que se traza a través de la cabeza radial y del cuello, y normalmente debería bisecar el capitellum en todas las vistas. Ahora,
La fractura supracondilia es la fractura más frecuente del codo. Esto pasa durante una caída con la mano extendida. Hay una hiperextensión exagerada que desplaza el olecranon cubital hacia la placa metafisiaria humeral dorsal. El olecranon va a ser aquí el que nos va a servir como apoyo pues, de la fractura supracondilia. Los hallazgos por imagen que podemos localizar principalmente pues, es el signo de la vena. ¿Qué es este signo? Bueno, es un signo indirecto de derrame articular donde el cojinete graso anterior está desplazado anteriormente y este mismo cojinete también se va a elevar. Vemos también en ciertos casos que la línea humeral anterior, como en esta imagen de radiografía que observamos, no biseca el capitelium como lo habíamos visto previamente. Entonces, esto nos debe hacer sospechar en una fractura supracondilia. Tenemos ahora la fractura del cóndilo lateral. Esta fractura está ocasionada sobre una fuerza en varo sobre un codo en supinación. ¿Qué pasa con esta fractura? Hay que recordar también que el epicóndilo lateral es el último en osificarse aproximadamente a los 10 años de edad. Si este centro de osificación lo vemos en un niño menor de 10 años o si también vemos este centro antes que alguno de los otros centros, ya debemos de sospechar de entrada de que puede haber una fractura del cóndilo lateral. Es por eso la importancia de la mnemotecnia. ¿Cómo lo vamos a observar? Podemos tener diferentes rangos, desde un fragmento de fractura metafisiaria, como podemos observar aquí, que puede o no estar asociado pues, a derrame articular. Y también necesitamos de una vista oblicua para evaluar desplazamiento de este fragmento. Este fragmento pudiera o no estar rotado, trasladado hasta el capitelio. El tratamiento va a ser determinado de acuerdo a esta clasificación, que es la clasificación de Jacob. Entonces, tenemos que un tipo 1 ocasiona un desplazamiento del fragmento menor a 2 milímetros. El tipo 2 tenemos un desplazamiento mayor a 2 milímetros, pero no tenemos ninguna otra fuerza. Mientras que el tipo 3 ahora sí ya tiene el desplazamiento de la pieza mayor a los 2 milímetros y adicionalmente tiene una rotación de la misma. En el tipo 1 principalmente lo podemos tratar con inmovilización. En el tipo 2 podemos hacer una reducción cerrada con colocación de clavos percutáneos. Pero ya si llegamos a un tipo 3 necesitamos reducción abierta y fijación. Ahora, en la contraparte, tenemos a la fractura del cóndilo medial. Esta está ocasionada por estrés en valgo sobre el codo. Y otra vez, voy a volver a la mnemotecnia del crito, donde esta mnemotecnia nos va a ayudar. En estas radiografías, fácilmente en la estructura señalada con el asterisco, nosotros pudiéramos llegar a pensar que es la tróclea. Sin embargo, no alcanzamos a ver al cóndilo, todavía no vemos al cóndilo medial. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, este fragmento óseo no es el centro de osificación troclear, es simplemente que hubo una avulsión del cóndilo medial que se ubicó en una localización similar y es por eso también que tenemos que estar muy atentos a este tipo de lesiones. El tratamiento consiste en inmovilización. Ahora vamos a hablar sobre la fractura en torus en rodete, llamada así por la similitud que tenemos con los torus de la arquitectura griega. También la llamamos en caña de bambú. Estas fracturas son el resultado de una falla por compresión en el hueso, en la unión de la metáfisis y de la diáfisis. Entonces, nosotros al tener esta falla, vamos a tener un abultamiento cortical que sale hacia afuera. Las localizaciones más frecuentes son en el radio y en el cúbito distal, y el manejo de estas lesiones es de tipo conservador. Se habla de dos diferentes mecanismos de acción para la fractura de torus. El clásico,
donde una fuerza axial ejerce compresión y provoca este abultamiento cortical hacia afuera, y en el otro donde existe esta carga axial, pero se agrega otra fuerza, por ejemplo en valgo, y va a provocar una angulación de la cortical. Sin embargo, no va a provocar este abultamiento cortical que teníamos en el mecanismo clásico. En estas radiografías de muñeca podemos observar una fractura en torus de radio distal. Aquí podemos observar donde no existe un abultamiento, al contrario, existe una angulación. Entonces lo categorizamos como una fractura en rodete angulado. Y en esta otra radiografía de pierna podemos observar lo contrario, donde sí existe un poco de abultamiento. Podemos ver también una línea radioopaca que puede corresponder con cambios por cicatrización. Ahora hablaremos sobre la fractura en tallo verde. En esta fractura, lo que va a pasar es que hay una tracción del eje. Entonces, nosotros al traccionar lo que vamos a provocar es que un lado del hueso se fracture, pero el otro va a permanecer intacto por el efecto de compresión que está realizando. La localización, como ya hemos estado platicando en otras fracturas, también es más frecuente en los huesos largos, más frecuentemente en el cúbito, en el radio y en el húmero. Y el manejo es con reducción y con inmovilización, donde podemos observar en estas radiografías de antebrazo una solución de continuidad con una radiolucencia a nivel del radio distal del lado izquierdo. Podemos observar cómo la cortical del mismo radio del otro lado está completamente preservada. Ok, la deformidad plástica es otra lesión que debemos tomar en cuenta en el paciente pediátrico. El paciente pediátrico tiene, ya dijimos que su hueso tiene bastante elasticidad. Entonces, normalmente vamos a ver cierto grado como de curvatura, de inclinación, y esto es normal. Sin embargo, pues una carga axial excesiva va a provocar que esta angulación se vaya aumentando y nos pueda dar esta afección. ¿Qué pasa? Esto también lo vemos más frecuentemente radio, cúbito, clavícula. Normalmente cuando existen estas cargas axiales excesivas, solemos ver la curvatura, la angulación de uno de los huesos y el otro hueso lo vemos fracturado, como es en este caso, que estamos viendo por acá, esta curvatura de radio, y el cúbito lo vemos fracturado en su diáfisis. El tratamiento depende. Si es un niño mayor de 4 años y la angulación es menor a 20 grados, dejamos que el niño crezca, que siga y se va a ir corrigiendo. Sin embargo, si la angulación es mayor a 20 grados o hablamos de un pacientito de menor edad, pues ahí sí deberíamos considerar un tratamiento con reducción. También tenemos que hablar de la fractura del gimnasta, del pseudorraquitismo o del epifisitis radial distal, que es más frecuentemente presentado en pacientes de 10 a 14 años, como su nombre lo indica. Se ha asociado pues a los gimnastas, quienes ejercen constantemente fuerzas de compresión y fuerzas de cizallamiento, provocando microfracturas de la fisis, alteran el suministro vascular del que hablamos al principio de la clase, y ya en estadios más crónicos provoca una fractura de Salter-Harris tipo 1. Como podemos observar en esta radiografía, donde existe un ensanchamiento de la placa fisiaria radial, y también podemos ver en la porción metafisiaria un área de irregularidad de bordes mal definidos. Ahora tenemos a las lesiones de la extremidad inferior y empezaré por mencionar un poco acerca del deslizamiento de la cabeza femoral. Durante el crecimiento normal hay que tomar en cuenta que se produce un ensanchamiento de la placa fisiaria. Particularmente se pronuncia este crecimiento durante los periodos de crecimiento acelerado. El eje de la fisis normalmente lo tienen en horizontal y conforme vas creciendo se va haciendo este eje como más oblicuo.
Entonces, conforme se va haciendo más oblicuo, las fuerzas de cizallamiento van aumentando y aquí es donde se va a correr el riesgo de tener alguna fractura y pues el deslizamiento que resultaría. En cuanto a epidemiología, es más frecuente verlo en pacientes del sexo masculino o pacientes con sobrepeso. Y la localización más frecuente, pues, como lo mencioné, es la fisis femoral próxima. Esto corresponde a una fractura de Salter-Harris tipo 1, que nos va a servir para poderlo identificar. Como teníamos líneas en extremidad superior, también en extremidad inferior. Tenemos a la línea de Klein, que es una línea que se va a trazar paralela a la porción lateral del cuello femoral. En condiciones de normalidad, esta línea debería atravesar la epífisis femoral. Sin embargo, si no la logra atravesar, estamos hablando de que puede haber un deslizamiento de la epífisis femoral. Y cuando no la atraviesa, esto tiene un nombre, también es el signo de Trowan. Muchas veces, cuando tomamos las radiografías en posición antero-posterior, observamos un ensanchamiento de la fisis comparado pues a la extremidad contralateral. En muchas ocasiones no podemos observar ese ensanchamiento también. Entonces es aquí donde nos es útil la radiografía de pelvis en posición de rana. Podemos ver aquí un poco más claramente cómo existe este ensanchamiento fisiario comparado con el de la extremidad izquierda. Además, nos va a ayudar al momento de trazar la línea de Klein. Aquí se podría ver más claramente donde no atraviesa la placa fisiaria, la epífisis, perdón. Importante tomar en cuenta, hasta el 60% de los pacientes que pueden tener un deslizamiento de la cabeza femoral pueden tener la línea de Klein, o sea, conservada. Nada más, o sea, el hecho de que lo tengamos no significa que no tengamos la fractura. Por resonancia magnética podemos observar los cambios inflamatorios que ocasiona este deslizamiento. Por ejemplo, en secuencias de SIR podemos ver un aumento de la señal en la epífisis y la metáfisis. Podemos observar también el derrame articular que se va a ocasionar secundario a la misma lesión. Y para este deslizamiento también es importante mencionar algunas de las complicaciones. La más frecuente pues son los cambios por osteoartrosis, pero hay una que pues es un poco más grave y es la necrosis avascular. Aquí radica la importancia de detectar estas lesiones a tiempo. Ahora hablaremos sobre la enfermedad de Osgood-Schlatter, la cual es una avulsión crónica o una lesión pues por el uso excesivo que va a involucrar a la inserción del tendón rotuliano en la tuberosidad tibial, lo que va a provocar cambios inflamatorios, la formación de hueso reactivo, edema, engrosamiento pues del mismo tendón rotuliano, inflamación de los tejidos blandos adyacentes. Esto es más frecuentemente visto en pacientes adolescentes del sexo masculino y el tratamiento considerado para estos pacientes es la inmovilización. ¿Cómo lo podríamos observar? Bueno, por radiografía pudiéramos ver una osificación irregular como la que vemos acá de la tuberosidad tibial. Pudiéramos ver el aumento de volumen de los tejidos blandos adyacentes. En otros pacientes también se pudiera presentar calcificación del tendón rotuliano y engrosamiento del mismo, pues para tomarlo en cuenta. En cuanto a la resonancia magnética, pudiéramos ver los cambios inflamatorios que mencioné previamente, caracterizados pues, por el edema de la médula ósea y edema de los tejidos blandos circundantes. Ok, en este caso, por ejemplo, de resonancia magnética, vemos una fractura lineal a través de la metáfisis proximal de la tibia en su porción posterior, la cual contacta y discurre a través de la fisis. Esta fractura se dio como una fractura de Salter-Harris de tipo 2. Aquí no se ve pues del todo bien, pero también en este estudio existió una avulsión parcial de la tuberosidad tibial, hubo edema óseo y edema de los tejidos blandos adyacentes. Estos datos nos dieron la sugerencia de un síndrome de Osgood-Schlatter.
Ahora tenemos a la fractura del Turtle. Estas son fracturas que se presentan en pacientes desde los 9 meses de edad hasta los 4 años y están ocasionados pues por fuerzas axiales y o también por fuerzas de torsión. En estas, lo que va a estar afectado va a ser la diáfisis tibial media o distal y que pudiera o no involucrar a la metáfisis. Entonces, esta fractura generalmente va a ser una fractura en tipo espiral u oblicua, ya que lo que pasó ahí es que hubieron pues fuerzas de torsión. Estas fracturas muchas veces les llaman también baby hair porque son pues casi invisibles, vemos el trazo pues básicamente nada, como si fuera de un cabello muy fino y que muchas veces con el control por radiografía a las semanas posteriores al evento podemos ver los cambios por cicatrización, el callo óseo, lo que nos sugiere que pues realmente tuvimos esta fractura. Ok, una disculpa. Ahora hablando de la enfermedad de Blount, esta es una enfermedad que aparece en pacientes que inician la caminata a temprana edad, paciente con sobrepeso, se ha visto relacionado a pacientes afroamericanos y que se puede dividir en varios tipos, dependiendo de la edad de aparición, siendo infantil, juvenil o de inicio tardío. En el infantil se presenta antes de los 4 años. La juvenil tenemos un tramo de 4 a 10 años y de inicio tardío es cuando se inicia mayor a los 10 años. ¿Qué pasa aquí? Lo que existe es una alteración de la osificación endocondral que nos dé específicamente hablando de la porción posteromedial de la fisis tibial proximal. También llamado tibia vara, los hallazgos que podemos ver por imagen es una inclinación hacia abajo y una irregularidad de la metáfisis tibial medial. También podemos observar un ensanchamiento de la fisis, una protuberancia de la metáfisis medial y rotación interna de la tibia. Por resonancia podemos ver hipertrofiados los meniscos, podemos ver una osificación también irregular y pudiéramos ver la formación de barras fiscales. Ahora, en tobillo tenemos a la fractura de Tillox y a la fractura de triplano. En la primera, el mecanismo de lesión es por una avulsión de la epífisis tibial distal anterolateral en el sitio de inserción del ligamento tibio-peroneo anterior. Al haber la supinación con eversión y una rotación externa, pues provocamos esta fractura de la epífisis tibial distal, como podemos verlo en estas radiografías en posición AP y oblicua de tobillo. Esto corresponde a una fractura de Salter-Harris de tipo 3 y el tratamiento lo consideramos como conservador o quirúrgico dependiendo de las características de cada una de las fracturas. Es muy parecido a la clasificación de Jacob que manejamos hace rato. Si el desplazamiento es mayor a 2 milímetros o si hay ya traslación, hay que considerar una reducción abierta o una fijación interna. Esta es una tomografía del mismo paciente del que mostré las radiografías donde podemos confirmar el trazo de fractura. Y ahora tenemos a la fractura del triplano. Esta está ocasionada por una rotación externa con el pie en supino. Y hay 3 fracturas. En un plano sagital a través de la epífisis, axial a través de la fisis y coronal a través de la metáfisis tibial distal. El tratamiento también va a depender de si el desplazamiento de las estructuras es menor o mayor a 2 milímetros. Si es menor a 2 milímetros, simplemente podemos hacerlo con inmovilización
y si es mayor, hay que considerar la posibilidad de la reducción abierta y la fijación interna. Esta fractura del triplano corresponde a una fractura de Salter-Harris tipo 4. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar cómo existe la lesión que previamente les mencionamos. Podemos ver esta línea radiolúcida que corresponde pues con una solución de continuidad de la epífisis. También podemos observar más adelante que existen las fracturas previamente mencionadas. Último, en otro tipo de lesiones tenemos bien importante que saber identificar al trauma no accidental. Esto podríamos hablar otra clase, de hecho ya existe otra clase de la doctora Mónica Huerta en nuestro canal de YouTube. Y tenemos que considerar también que tenemos a la fractura de la esquina metafisiaria y la fractura de asa de Bale. Ambas son más frecuentemente presentadas a nivel de la tibia y son presentes de manera bilateral. También hay que tomar en cuenta que si con nosotros llega un paciente pediátrico con múltiples fracturas costales en diferentes estadios, algunas de ellas pues simplemente la solución de continuidad, en otras con formación de callo óseo, pues no es normal. El contexto clínico en estos pacientitos es muy importante, ya que muchas veces no corresponde lo que nos dice el cuidador que ocurrió con los hallazgos que manifiesta clínicamente y por imagen el paciente. También tenemos la presencia de fracturas diafisiarias, que normalmente pues son completas, oblicuas en espirales. Finalmente, para concluir, los pacientes pediátricos manifiestan muchas lesiones esqueléticas únicas. El mecanismo de lesión puede ser similar al del paciente adulto, pero por sus características van a presentar otro tipo de lesiones. Es por eso que nosotros debemos conocer este tipo de lesiones, las variantes anatómicas del paciente pediátrico, para nosotros poder correlacionar estos hallazgos y ayudar a brindarles una atención más inmediata y con mejor calidad. Estas son las referencias que utilicé. Y bueno, pues muchas gracias. ¿Dónde están mis otros dos? Bueno, ahí están, identifiquen a su residente. A ver. Moni. Somos R2. Es Diana. Ok. Y luego sigue Mitzi. Sí. Y luego sigue Yama. Claro. Que haga la cara. Y luego sigue leer. Es un hermoso. Mi Barbie nadadora no está. Bebé hermosa. Gaby. Dime. Y el graduado. Sí. Falté yo, pues era ese espacio, pero no sé dónde quedó. Se movió. ¿Dónde está? Ah, bueno, pues estaba. Ahorita se los muestro. Buenos días, ¿cómo estás? Ay. Muy bien, gracias. Hola, buenos días. Bueno. Bueno, pues son muchas fracturas diferentes. Aquí también es muy importante la técnica radiográfica en la adquisición de las radiografías, por ejemplo, las de codo, tener una proyección adecuada para poder hacer esas mediciones, trazar las líneas, porque si no tenemos una proyección adecuada, podemos, aunque tracemos las líneas de manera correcta, puede ser que la imagen el hallazgo vaya no sea lo que esperamos en la patología. Posteriormente vamos a tener una sesión más interactiva respecto a esta clase para poder practicar con casos diferentes las patologías, las diferentes fracturas, porque son muchas.
Y bueno, no sé si de la clase tengan ustedes algún comentario alguna vez. Si quieren. Bueno, pues ya los ejemplos que literal los niños son de plástico. A veces francamente el trazo no lo podemos identificar completamente, transgreda toda la cortical del hueso, o vemos el torus, por ejemplo, o simplemente una angulación del hueso. Incluso que son tan sutiles que pueden pasar por ocultos, casos que nos puso Grossi. Y bueno, finalmente tenemos la resonancia como método de apoyo para diagnosticarlo. En otras ocasiones puede ser que nos toque inicialmente ver la resonancia sin una radiografía de complemento o sin una radiografía previa, sobre todo en niños deportistas. Y en estos niños es muy difícil hacer un diagnóstico de fractura en una resonancia porque si no es tan franco, como es muy sutil, vamos a ver solo edema y podemos confundirlo con una contusión ósea, o podemos confundirlo con una apendicitis, una epicondilitis o una lesión por estrés en niños que practican deporte de manera crónica y que están soportando, jugando, por ejemplo. Entonces, pues nuestro rol no se debe limitar solamente a diagnosticar ya hecha, como decía, para una diagnósticas y aparte y pues ser muy incisivos en esto, pues ya vamos a tener nuestra clase de práctica, pero bueno, finalmente hay que ver muchas radiografías, ver muchos de niños, porque aunque no nos vayamos a dedicar a específico a la radiología pediátrica, pues estos niños eventualmente van a crecer y nos va a tocar ver secuelas o ver un hallazgo postoperatorio y hay que saber qué fue lo que tuvo de niño para poder dar un diagnóstico completo.